nuevamente, yo soy su perra profesora Maika y hoy vamos a hablar de titulaciones potenciométricas. Bueno, y especialmente de la gráfica de pH contra volumen añadido del titulante. Voy a comenzar dando la explicación de lo que es una valoración. Y una valoración va a ser una titulación donde vamos a conocer la concentración de una especie en disolución a partir de una ya conocida. Como ustedes ya saben, ya habíamos hablado de titulaciones, pero ahora la diferencia va a ser de que vamos a hacer una gráfica de pH contra volumen agregado y a partir de esta gráfica vamos a poder conocer el pK de ácidos débiles y a su vez nos va a ayudar para caracterizar las especies en disolución y cómo es la dependencia con algunos otros equilibrios. Así que graficar pH contra volumen agregado nos va a ser de utilidad para determinar algunos parámetros. Una titulación potenciométrica va a consistir en registrar el pH de una disolución a través de un aparato llamado potenciómetro cada vez que vamos a agregar una cantidad de titulante. Y vamos a graficar tal cual volumen agregado contra el pH que se va a registrar en este potenciómetro. La forma de estas curvas puede ayudarnos a determinar primero la concentración de la especie del analito y también nos va a ayudar para conocer algunas características de la disolución. Por ejemplo, si es un ácido fuerte, si es un ácido débil, y si es un ácido débil nos va a permitir conocer su pK. Y si no tiene un pK, tiene 2, también vamos a poder determinarlo. La forma de estas curvas puede ser muy distinta. Generalmente son sigmoides de este estilo, donde los brincos en el pH corresponden al punto de equivalencia donde se lleva a cabo esa titulación. Los sigmoides pueden ser en este sentido si estamos titulando un ácido con una base, o puede ser inverso si estamos haciéndolo al revés, si tenemos una base y titulamos con un ácido. Podemos registrar, además de estos brincos en pH, unas mesetas. Estas mesetas tienen un significado, generalmente con el pK de la especie que está en disolución. Vamos ahora a ver lo que sucede con curvas un poquito más reales, y antes de eso vamos a revisar cómo es que nosotros podemos llevar a cabo estas mediciones de manera precisa y de manera automática. Entonces, para hacerlo de manera precisa, tenemos que registrar el pH a través de un potenciómetro. Este de acá, de la derecha, es un potenciómetro y nos va a permitir registrar el pH de manera experimental y hacerlo de manera digital también, ya que nosotros podemos, a través de una diferencia de potencial, asociar a un pH de una disolución mediante la relación de dos electrodos de referencia en diferentes medios. Estos electrodos de referencia tienen un potencial distinto si uno le cambia el pH de un lado y del otro. Entonces nada más tenemos que separar dos electrodos. Lo vamos a hacer dentro de este aparato. Dentro de este aparato vamos a encontrar dos electrodos, dos alambres, donde uno va a estar compartimentalizado y va a tener una concentración conocida de un electrolito, y el otro va a estar en contacto con la disolución. El que está en contacto con la disolución, si tiene un pH distinto a 7, entonces va a registrar una diferencia de potencial entre los dos electrodos internos y nosotros finalmente podremos tener un valor de diferencia potencial que se traduce en pH. Con estos valores de pH lo único que tenemos que hacer es cambiar o ir agregando la base o el ácido, depende de cuál sea nuestro titulante, para ver cómo va cambiando el pH en la disolución. Esto lo vamos a hacer a través de un dosificador automático. No es necesario que se utilice un dosificador automático, podemos hacerlo con una bureta, pero la precisión es mucho mayor con estos dosificadores automáticos que existen de manera comercial y que se puede hacer una titulación mucho más precisa, rápida y sin estar nosotros agregando con la bureta de mililitro en mililitro de 0.1 en 0.1 mililitros para tener un registro completo de la curva de pH contra volumen agregado. En este caso, los dosificadores automáticos pueden llegar a tener una precisión de 0.01 mililitros y lo van a hacer, como su nombre lo dice, ¿no? De manera automática. Tienen un tanque, este tanque está conectado a algunas válvulas que van a ir dosificando el volumen que nosotros queremos a una disolución, que en este caso es esta parte,
Y si se dan cuenta, también está conectado aquí un electrodo de vidrio. Entonces, a través de este equipo, que se puede conectar además a una computadora, podemos registrar el pH de una disolución con cada una de estas adiciones y tener una curva de titulación. A partir de esa curva de titulación, también se puede analizar de manera digital o de manera teórica para determinar ciertas características, entre ellas el pK de una especie que se encuentra en disolución. Vamos entonces a ver qué es lo que sucede con el comportamiento de diferentes ácidos o bases en una disolución y cuando hacemos estas curvas. Vamos a comenzar con una curva de titulación de un ácido fuerte con una base fuerte. Estas curvas de titulación tienen esta forma, muy característica, donde nos observa una meseta. Comenzamos en pHs ácidos y da un gran brinco, un cambio de pH abrupto. Si se dan cuenta aquí, conforme se va agregando el titulante, que corresponde a una disolución de 0.1 molar de hidróxido de sodio, nuestras condiciones iniciales, nuestro analito son 20 mililitros de ácido clorhídrico, 0.1 molar, es decir, tienen la misma concentración. Y se puede ver que en 20 mililitros da un brinco. Pasa de un pH de 3 a un pH de 11 más o menos. Este brinco grandote es característico de los puntos de equivalencia y se puede determinar primero el punto de equivalencia, y si es un ácido fuerte titulado con una base fuerte, pues no veremos ninguna meseta, veremos aquí una recta prácticamente. Si nosotros queremos conocer ese punto de equivalencia, lo que tendremos que hacer es estimar dónde aparece la mitad de ese brinco grande de pH. Una de las formas que pueden utilizar para determinar el punto de equivalencia es dibujar dos círculos. Aquí los vamos a poner en la parte superior de la sigmoide y en la parte inferior de la sigmoide. Tenemos que encontrar esta curvatura aquí, que vemos acá, en la parte inferior y en la parte superior. Imaginarnos unos círculos y en el centro de estos círculos dibujar desde el centro de uno hasta el centro del otro una línea. Esta línea va a tener una longitud y donde esta línea entre los dos círculos atraviese nuestra curva, que en este caso sería esta nuestra curva, ese punto donde atraviesa nosotros vamos a determinarlo como el punto de equivalencia, que corresponde al punto donde todo el ácido ha reaccionado con la base que agregamos. En este caso, como nosotros ya sabemos, corresponde a 20 mililitros, que sería aquí. Estos 20 mililitros, que es el volumen agregado de sosa para titular el ácido, como tenía la misma concentración, pues se ocupa el mismo volumen. Podemos determinar también el pH en el que ocurre esto. Y el pH en esta titulación va a ser de 7. ¿Por qué de 7? Porque estamos titulando un ácido fuerte con una base fuerte. Y en ese punto de equivalencia tendremos que llegar al estado donde la concentración de protones es igual a la concentración de hidróxidos, o cuando se haya neutralizado por completo este ácido fuerte con la base fuerte. Esa es la forma en la que se comporta una curva de titulación de un ácido fuerte con una base fuerte. Vamos ahora a imaginarnos cómo podremos determinar nosotros de manera teórica cada uno de esos puntos que se obtienen de manera experimental, como ya les había mencionado. Lo podemos hacer con unas zonas, identificando primero las especies que están activas en disolución, al menos activas en pH en la disolución, y la ecuación que utilizaremos para determinar el pH en cada punto. Entonces, al inicio, que sería en esta línea verde, las especies que tenemos activas en disolución van a ser únicamente protones, los protones provenientes del ácido clorhídrico. Y el pH lo vamos a calcular como el menos logaritmo de la concentración de ese ácido clorhídrico que teníamos, que es básicamente la concentración de protones. Con ese menos logaritmo de la concentración de protones, conocemos el pH. Al inicio, justo ahí al inicio, podemos ver que el pH es de 1.
Si nuestra concentración era de 0.1, pues está sencillo. El pH es de 1 y listo. Pasemos a la siguiente zona. Ahora, desde el inicio hasta el punto de equivalencia, vamos a tener esta zona en morado. Y esta zona en morado va a tener en disolución también protones. Los protones sobrantes de la reacción del ácido fuerte con la base fuerte. Estos protones de acá hay que restarle lo que le agreguemos de hidróxidos, que se neutralizan y forman agua, pero sigue sobrando protones. Entonces, desde el inicio hasta el punto de equivalencia, vamos a estar en esta zona morada donde predominan todavía los protones y donde podremos calcular el pH simplemente conociendo la concentración de protones en disolución que corresponden a lo que sobre de lo que reaccionó con la sosa agregada. Va a haber un punto, que es esta línea roja, donde nosotros agregamos la misma cantidad de hidróxidos que de protones en la alícuota. En ese punto, la concentración de hidróxidos y de protones va a ser la misma, y la forma de calcular el pH pues va a tener que ser con esta fórmula, ¿no? Donde la concentración de los dos es igual. Sabemos que la KW vale 10 a la menos 14, por lo tanto el pH va a ser menos logaritmo de 10 a la menos 7 y el pH va a estar en 7. Siempre va a ser 7 cuando titulemos una base fuerte con un ácido fuerte. Y finalmente vamos a tener esta zona en amarillo que van a ser lo que sucede después del punto de equivalencia. Y de aquí en adelante, lo único que vamos a agregar es sosa. Ya no va a tener con qué reaccionar y lo que le agreguemos va a ser lo que nos imponga el pH. En este punto, las especies que vamos a tener en disolución van a ser hidróxidos y la forma de calcular el pH va a ser 14 más el logaritmo de la concentración de estos hidróxidos. Y lo que tendremos que hacer es considerar los hidróxidos que sobran después del punto de equivalencia, es decir, si utilizamos 20 mililitros con una concentración 0.1 molar, tendremos entonces 20 milimoles que se quedan ahí que se utilizaron para titular el ácido, y lo que echemos de más, los mililitros que echemos de más van a sobrar de hidróxidos y van a imponer el pH a partir del punto de equivalencia, lo que vemos en la zona amarilla. Este es el comportamiento de una curva de titulación de un ácido fuerte con una base fuerte. El comportamiento es muy similar si lo hacemos al revés, si tenemos una base fuerte y la titulamos con un ácido, con la diferencia de que comenzaremos en pHs básicos y de ahí daremos el brinco al revés, va a disminuir abruptamente el pH para mantenerse después en pHs ácidos. Entonces el comportamiento es muy similar para ácidos y bases fuertes, siempre y cuando la forma se den cuenta de que la forma de la curva va a ser inversa. Ahora veamos cómo se comportan estas curvas de titulación cuando tenemos un ácido débil y lo vamos a titular con una base fuerte. Acá les pongo un ejemplo de cómo se ve el comportamiento de un ácido débil, que son los puntitos en rojo y amarillo, bueno, los triangulitos en rojo y amarillo, en comparación con la que ya revisamos, que es la de un ácido fuerte. Las condiciones iniciales van a ser muy similares. Partimos de 20 mililitros de ácido acético en este caso, con una concentración 0.1 molar, y vamos a utilizar una disolución titulante de sosa 0.1 molar también. Se pueden dar cuenta de entrada que el punto de equivalencia aparece en el mismo volumen, porque tenemos la misma concentración tanto de ácido clorhídrico como de ácido acético. Y también podemos observar que la forma de la curva es distinta, y es aquí donde conviene graficar el pH con respecto al volumen agregado. Esta gráfica nos va a dar información importante con respecto al ácido débil, y por eso es importante graficarla e interpretarla adecuadamente. Antes de pasar a la interpretación de esta curva, conviene hablar de acidez libre y acidez total. El pH que nosotros vamos a registrar en cada uno de los puntos, tanto para el ácido fuerte como para el ácido débil,
se va a relacionar con el pH, pero de diferente manera. Si se dan cuenta, cuando agregamos 8 mililitros de sosa, es diferente el pH que registramos con el fuerte que con el débil. Al inicio también es distinto. Empezamos con un pH de 1 para el fuerte y como de 2.6 para el débil. Esta diferencia en el pH registrado se debe a la acidez libre que presentan cada uno de estos ácidos. No es lo mismo la cantidad que libera un ácido solito, sin forzarlo, a la cantidad que tú le puedes quitar a un ácido. Y ahí está la diferencia entre la acidez libre y la acidez total. La acidez total va a ser la cantidad de protones que puede liberar un ácido, y para conocerlo se los tienes que quitar a la fuerza. Esa cantidad que puede liberar de protones un ácido la puedes conocer únicamente si lo haces reaccionar con una base fuerte, y esa base fuerte obliga a quitarle esos protones al ácido, y de esa manera puedes saber qué concentración o qué cantidad de ácidos puede liberar cualquier especie ácida. En el caso de los ácidos débiles, es diferente la cantidad de protones que puede liberar potencialmente, es decir, la acidez total, a la acidez libre. Si no hay una base fuerte, entonces el ácido débil va a liberar la cantidad de protones que pueda liberar dependiendo de su constante de acidez. Y la acidez libre dependerá de la forma en la que uno calcula o la forma en la que uno determina la cantidad de protones que es capaz de liberar ese ácido. En el caso de los ácidos fuertes, la cantidad de protones que puede liberar no depende de la base que le agregues. Si está en disolución acuosa, el ácido fuerte va a liberar la cantidad de protones que tenga. Prácticamente se disocian por completo. Y si se disocian por completo, la acidez libre va a ser la misma que la acidez total. Es decir, no se necesita una base fuerte para que libere todos los protones que puede liberar. Y en el caso de los ácidos fuertes, entonces, acidez libre y acidez total va a ser la misma. Muy bien, entonces ya que aprovechamos para dejar claro estos dos conceptos, vamos a seguir con el análisis de las curvas de titulación de un ácido débil. Aquí en esta gráfica ya tenemos únicamente al ácido débil. Vemos que tiene un comportamiento un poquito distinto a la del ácido fuerte. Y pues vamos a comenzar con determinar el punto de equivalencia. Al igual que en los ácidos fuertes, vemos un brinco o un cambio abrupto de pH en esta zona de acá, alrededor del punto de equivalencia, y vamos a relacionar este brinco con el punto de equivalencia en la disolución. Y se aprecian estos brincos por el cambio de especies que se encuentran en disolución. De depender el pH en este caso del ácido débil, después del punto de equivalencia va a depender de los hidróxidos que me sobren. Una de las formas que se utilizan para determinar el punto de equivalencia son los círculos que vamos a colocar en esta zona, de aquí en esta curvatura de la sigmoide, de la parte superior y de la parte inferior. Si yo coloco esos círculos, los puedo colocar, bueno, puedo proponerlos así, y la unión entre los dos centros del círculo, junto con la curva, nos va a dar el punto de equivalencia. Recuerden que estos puntos de aquí, estos triangulitos, son datos experimentales. Y de estos datos experimentales no siempre se le atina al punto de equivalencia, ¿no? En este caso, hay un punto ahí en 9,2 que no corresponde al punto de equivalencia. El punto de equivalencia va a tener que ser donde esta línea entre los dos círculos cruce una línea imaginaria de la curva, ¿no? Haciendo eso, el punto de equivalencia estará en 20 mililitros, acá, y el pH que se registra en esa condición es de 8.75. Ese pH que se registra en 8.75 se pueden dar cuenta que es diferente a 7.
Y la razón de que es diferente a 7 es la presencia de una base débil, que vamos a empezar a analizar a partir de ahorita. Entonces, de una curva de titulación de un ácido débil y una base fuerte, podemos conocer también la concentración de esta especie de ácido débil. Y esta concentración, estos 20 mililitros, corresponden a la acidez total o a la concentración total del ácido acético en este caso. ¿No? Habíamos dicho que correspondía a 0.1 molar. Entonces, este punto de equivalencia va a ser el mismo tanto en un ácido fuerte como en un ácido débil, porque estamos forzándolo a reaccionar con la sosa. En este punto de equivalencia vamos a poder determinar la cantidad total que teníamos del ácido débil o del ácido fuerte, que en este caso eran 20 mililitros de una concentración 0.1 molar. Para la acidez fuerte se utiliza el mismo volumen, tanto para un ácido fuerte como para uno débil. Ahora vamos a analizar de esta curva una cosa nueva. Esta cosa nueva va a ser el pK. Nosotros podemos determinar un pK del ácido débil con una curva de titulación. En esta curva de titulación, para determinar el pK, tendremos que encontrar esta condición, donde la concentración de ácido y base conjugados sean iguales. Si la concentración de la base y del ácido son iguales, esta relación se vuelve 1 y el logaritmo de 1 es 0. Por lo tanto, en ese punto, el pH va a ser igual al pK. Si encontramos esa condición, podremos determinar a partir de esta curva dónde está el pK, identificando cuál es el pH en ese punto. Esta condición se va a conseguir analizando el punto de equivalencia. Si en el punto de equivalencia yo ya me consumí el 100% del ácido, el 50% del ácido pues lo voy a consumir a la mitad. En este caso, esta condición se va a alcanzar a los 10 mililitros, que es la mitad del volumen utilizado para gastarnos todo el ácido o para consumirnos todo el ácido. En estos 10 mililitros, que es la mitad, voy a tener la misma concentración de ácido que de base. Y siguiendo la ecuación de Henderson-Hasselbalch, mi pH va a ser igual al pK. Entonces lo único que tengo que hacer es, en estos 10 mililitros, determinar qué pH tengo. Y para el ácido acético corresponde a 4.8. Entonces de esta manera nosotros podemos determinar pKs a partir de una curva de titulación ácido-base. Por eso es muy importante graficar estas curvas de titulación o graficar este comportamiento de pH con respecto al volumen que agregamos de titulante. Nos va a permitir conocer dos cosas. Uno, el pK y otro, pues la concentración inicial de nuestra especie ácida, ¿no? Si vemos este tipo de mesetas, aquí, estas mesetas, sabemos que hay un equilibrio de base y ácido conjugado, hay como una amortiguación. Por aquí también es donde tendríamos que encontrar a las disoluciones amortiguadas. Y este tipo de amortiguación permite que la curva sea distinta, que se presenten estas mesetas y estos brincos, y determinar con la pura forma de la curva si es un ácido débil o un ácido fuerte. Para terminar con este análisis, vamos a ver cómo podemos nosotros, de manera teórica, determinar el pH en cada uno de los puntos. Y vamos a hacerlo de manera similar como lo hicimos con el ácido fuerte. Vamos a determinar diferentes zonas y en estas diferentes zonas podemos ver qué especies son activas en disolución y la forma en la que podremos conocer el pH. Entonces, al inicio, aquí, que sería el puntito verde, la única especie en disolución que va a ser activa para el pH va a ser el ácido acético. Sabemos que si el ácido acético es un ácido débil, se va a disociar en cierta medida. Y a partir de la concentración inicial y de una tabla de variación de especies, podremos nosotros conocer qué tanto se disoció de este ácido para liberar protones y su base conjugada. Entonces vamos a tener como inicio el ácido acético, agua, que van a reaccionar para formar el acetato y un poquito de protones.
con la ecuación de segundo orden vamos a poder determinar qué tanto se liberó y el pH inicial de la disolución, que tendrá que estar cerca de 2.5, ¿no? 2.6. A partir de la primera gota que le agreguemos de base hasta el punto de equivalencia, las especies que estén ahí en disolución va a ser el ácido acético, acetato y agua. Conforme nosotros agreguemos sosa, vamos a consumir ácido acético y convertirlo en acetato para liberar agua. Vamos a tener el par ácido-base conjugado. Y con el par ácido-base conjugado podremos conocer cuál es el valor de pH con la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que es la que está de este lado. Conforme agreguemos base, la cantidad de ácido acético va a ir disminuyendo, la de acetato va a ir incrementando. Justo a la mitad de esta zona vamos a encontrar que el ácido acético y el acetato tienen la misma concentración, por lo tanto vamos a encontrar el pK a la mitad de esta zona, ya habíamos visto que eran 10 mililitros, y de ahí se va a ir moviendo un poquito, va a estar amortiguada la disolución hasta que llegue el punto donde nos acabemos el ácido y dé el brinco. En ese punto donde nos acabamos el ácido por completo estaremos en el punto de equivalencia, y en el punto de equivalencia las especies que vamos a tener en disolución, si nos acabamos todo el ácido acético, pues tendrá que ser su base conjugada, el acetato. Y justo en ese punto podremos determinar el pH, otra vez con la tabla de variación de especies, y a través de la resolución de la ecuación de segundo orden, podremos entonces determinar cuál es el pH de la disolución. El acetato reaccionará con agua y liberará un poquitito de hidróxidos y otro poquitito de ácido acético. Ese poquitito de hidróxidos lo podemos medir o lo podemos calcular a través de la ecuación de segundo orden y determinar que anda como en 8.75 como se registró previamente. A partir del punto de equivalencia, ya sobra acetato y lo que le echemos de hidróxidos, pues ya va a sobrar. Y en esta zona amarilla, que es después del punto de equivalencia, pues tendremos hidróxidos, acetatos y agua, muy poquitito de ácido acético. Y el pH va a estar impuesto por lo que nos sobre de hidróxidos, que es la base fuerte. La imposición de pH por el acetato ya es muy pequeña, porque tenemos muy poquito ácido acético, y la contribución principal va a ser de hidróxidos. Así que después del punto de equivalencia, nuestra concentración de hidróxidos va a ser la que imponga el pH, y podremos calcular este pH como 14 más el logaritmo de la concentración de hidróxidos. Y listo. De esa manera nosotros podremos saber cuál es el pH en cada uno de los puntos de una titulación ácido-base, ácido débil con base fuerte, y explicar de dónde proviene cada uno de estos puntos. Estas curvas de titulación tienen mucha utilidad. Primero, para determinar constantes de equilibrio, y segundo, para determinar o caracterizar compuestos que van a ser ácidos débiles. Por último, si tuviéramos nosotros una base débil y la quisiéramos titular con un ácido fuerte, obtendríamos una curva similar pero invertida. Comenzamos con pHs básicos y de ahí se ve el brinco hacia pHs ácidos y después del pH ácido se mantiene como estable. Tendríamos que ver una meseta en el pKb para el caso de la base débil, y a partir de ahí lo que sobre de ácido pues ya va a estar impuesto por el sobrante de ácido débil. Perdón, de ácido clorhídrico, si es el fuerte. Y pues tendrá que estar alrededor de 2 hasta llegar a 1. Ahora vamos a terminar con un ejercicio. Y el ejercicio consiste en determinar el pK de cada uno de los ácidos y la concentración que tienen en disolución. Se trata de 3 ácidos distintos, 3 ácidos débiles que tienen un comportamiento distinto, y que los 3 se parte con una alícuota de 20 mililitros y todos se titulan con sosa 0.1 molar. Entonces lo que hay que determinar es cuál es la concentración de cada uno de los ácidos y cuál es su pK.
si nosotros no supiéramos qué corresponde a qué, es decir, tenemos nada más las curvas y no sabemos qué ácido está involucrado, nosotros podríamos saber qué ácido es el responsable de esa curva con el pK, ya que el pK está en tablas y este pK que está en tablas lo podemos comparar con el que logremos determinar a través de estas curvas. Así que las curvas de titulación nos sirven para caracterizar ácidos. Este no es el caso del ejercicio, ¿no? En el ejercicio tendremos que determinar el pK y la concentración de cada uno en disolución. Entonces, pónganle pausa, resuélvanlo, traten de determinar cuál es el pK de cada uno de los ácidos y cuál es la concentración que van a presentar en disolución. Y bueno, ya pónganle play ahora y vamos a ver la resolución. Consideren que son 20 minutos de cada uno de los ácidos, eso es muy importante. Y veamos los resultados. Entonces, como resultados, el ácido Glick, que así le puse, que es el verde con rojo, este de acá, va a tener una concentración de 0.15 molar y un pKa de 3.5. El segundo ácido, que es el NaFCN, tiene que ser un cianuro, bueno, es un compuesto orgánico, no importa la estructura, tiene una concentración de 0.08 molar que corresponde a esta curva azul y un pKa de 2.2. Y el ácido acético, que ya habíamos revisado, tiene una concentración de 0.1 molar, que es este amarillo con rojo, y un pKa de 4.8. ¿Cómo fue que llegué a estos valores? Pues vamos a comenzar con el primero, con el H-Glick. Este H-Glick podemos determinar por medio de los círculos o por medio de otras técnicas el punto de equivalencia de manera gráfica. Y lo vamos a encontrar aquí, en 30 mililitros. Si yo consumo 30 mililitros de la base, lo puedo multiplicar por su concentración. Van a ser 3 milimoles de base que se consumió. Si sabemos que estos 3 milimoles de base consumida corresponden a la misma cantidad de protones, puedo dividirlo entre el volumen que había del ácido, que son los 20 mililitros, y nos dará una concentración de 0.15 molar. Entonces, con el punto de equivalencia yo puedo determinar los moles que gasté de sosa, relacionarlo con los moles que tenía en mi alícuota de protones, y ya, dividiendo los moles de protones entre los mililitros de la alícuota, voy a obtener la concentración de mi ácido. ¿No? Siempre y cuando mi ácido sea monoprótico. Si es diprótico, pues entonces ya tendremos que hacer otras relaciones estequiométricas para llegar a la concentración del ácido inicial o del ácido débil. Una vez que ya conozco la concentración, vamos a tratar de conocer el pK. El pK lo voy a obtener en la condición o en el punto donde el ácido y la base conjugada sean iguales. Si mi punto de equivalencia o la cantidad de volumen agregado fueron 30 mililitros, pues este punto donde el ácido y la base sean iguales lo voy a alcanzar a la mitad de ese volumen, ¿no? Que es en 15 mililitros. En 15 mililitros me fijo cuál es el valor del pH y ese va a ser mi valor de pK. Entonces, para el caso del H-Glick está en 3.5. Vamos a hacer el mismo procedimiento ahora con los otros dos ácidos. El HNaFCN, que tiene un punto de equivalencia como en 16 mililitros, que corresponde, como también son 20 mililitros del ácido, a una concentración de 0.08 molar. A la mitad de ese volumen, que serían 8 mililitros, me fijo cuál es el pK y este corresponde a 2.2. O por ahí de los 2.2, ¿no? Tendríamos que tener la gráfica más, poder hacerle un zoom a la gráfica para ver de verdad que es 2.2. Pero pues está cercano al 2.2. Y finalmente el ácido acético, o el HAC, que tiene un punto de equivalencia alrededor de 20 mililitros. La mitad, como ya lo habíamos visto, era 10 mililitros. Me fijo en el pK de la curva. Bueno, el pH de la curva, que corresponde a 4.8. Y así es como determino el pK. De esta forma podemos determinar
rápidamente cuál es el pK de las diferentes especies en una curva de titulación. Si no supiéramos cuál es la especie, es decir, estos ácidos no sabríamos qué ácido es y únicamente tendremos la curva. Para caracterizarlo, podríamos determinar el pK con estas curvas y comparar con los valores que hay en tablas. Si encontramos que ese valor en tablas coincide con el que registramos, pues podemos hacer una propuesta de qué ácido se puede tratar. Si tenemos algún otro indicio, no sé, podríamos tener otras técnicas de caracterización. Con otras técnicas de caracterización y con este pK podremos estar seguros de qué ácido se trata. Y bueno, esto es lo que les tenía que platicar de las curvas de titulación. Esto tiene una importancia en la parte experimental, en el laboratorio, pero tiene su análisis y su interpretación aquí en teoría. Así que estas curvas de titulación pueden ser de mucha utilidad para determinar qué especie tenemos en disolución, su concentración y su pK principalmente. Con el pK podemos saber muchísimo de un compuesto, podemos hacer predicciones, podemos saber qué tan ácido, qué tan fácil va a ser quitarle el protón. Pero principalmente conocer el pK. Ya saben que con el pK podemos predecir muchas cosas, como reactividad. Podemos saber si nos va a funcionar o no como un buffer y en qué pH va a tener en qué pH va a estar buffereado esa especie. Y que en la parte de ácido base va a ser de mucha importancia relacionar esta capacidad de los ácidos como fuertes o débiles y conocer su pK, que como ya les había dicho es de mucha importancia. Así que esto es todo. Nos vemos la próxima vez que nos toque escucharnos. Dejen sus comentarios, sus dudas y pues platicamos nuevamente. Saludos y bye. Esto es Ladrido Informativo. Noticias de perros para perros, por la perra profesora Maika. Nuestra primera noticia viene de la Universidad Canina de Stanford e indica que los perros inclinan la cabeza cuando ponen mucha atención. Estén atentos y no dejen que sus humanos se enteren que ustedes tienen toda su atención. En otras noticias, una manada de perros toma instalaciones del Cutzamala. Los perros ya han sido removidos y según la Conagua no serán sacrificados. Nuestros ladridos están con ellos. En otras noticias, se ha informado un incremento en el uso de calzado para perro. Deben de saber los humanos que no estamos de acuerdo y esto es una salvajez, una barbaridad. Y no nos dejaremos. Seguiremos manifestándonos con ladridos cuando estén en conferencias, mordiendo a los carteros y persiguiendo a los coches. Y finalmente, les dejo nuestra sección favorita, nuestro top 3 de imágenes de humanos haciendo cosas de perros y que no les salen. Nuestra primera imagen es de un humano que intenta brincar una valla. Obviamente falló. Nuestra segunda imagen es de una humana que intenta tomar un pez con las manos. Error garrafal, se toma con el hocico. Y nuestra tercera imagen es de un famoso Spider-Man que intenta dar un mortal hacia atrás. No tienen los músculos necesarios para hacerlo como los perros. Nos vemos en la próxima emisión de Ladrido Informativo. Noticias de perros para perros por la perra profesora Maika.